enorme esfuerzo que ha hecho todo el equipo liderado por Pablo, Edgar, Manuel, Marcela, René, por nombrar algunos. Y les vuelvo a repetir, para mí es un orgullo estar acá con ustedes y poder compartir algunos estudios que he estado realizando recientemente en la Universidad de Ginebra. Si ven ustedes acá, el tema es bastante amplio. Nos vamos a enfocar básicamente en lo que son las complicaciones protésicas, recomendaciones para que ustedes el día de mañana lo puedan emplear en su clínica privada. Y al final también, ¿se escucha bien o no? Sí. Y al final poder mostrarles algunos desafíos en la zona estética y algunas tesis que he estado desarrollando. Primero mostrarles mi historia, que comenzó el 2000, por ahí por el 2002, haciendo una pasantía en la clínica San Crescente acá, que fueron los primeros desarrolladores o seguidores de la filosofía ITI. Fue mi primera incursión en ITI. Por ahí hicimos una pasantía en la Universidad de Ginebra de 2 días, y dentro de esa pasantía de 2 días, el día viernes, que era el último día, yo escucho y veo al profesor Urs Belzer. Yo ya había salido de la universidad y dije, esta es la persona con la cual me gustaría estudiar. Enseguida hablé con Germán Galucci y Jean-Paul Martinet, que fueron las 2 personas que nos abrieron las puertas en Suiza. Y gracias a ellos en Latinoamérica tenemos las puertas abiertas, fueron los primeros que empezaron con esto. Y la beca, que duraba 1 año, ya lleva 8 años. Así que para mí, como les vuelvo a repetir, es un gran honor poder compartir con ustedes algunos conocimientos. Mostrarles un poco lo que es Ginebra, una ciudad que abarca 300.000 habitantes, que durante el día circulan alrededor de 600.000, que durante el invierno de 7 meses u 8 meses es bastante distinta, por lo tanto hay que tener bastante coraje para soportar eso. Y les muestro un poco nuestra facultad, una facultad bastante pequeña, alrededor de 15 a 10 alumnos máximo en pregrado, y donde se ubica también el posgrado. Si algunos han ido para allá, esta fue una foto tomada de la Eurocopa alrededor de 2010, y lógicamente, semanas o meses atrás, me hubiese gustado que hubiese visto esta imagen. Nuestra conexión con Chile sigue siempre. Para la Copa América la celebramos a nuestra medida. Y cada vez que podemos estar en contacto con Chile, estamos presentes. Entonces, vamos a desarrollar primero lo que son las complicaciones protésicas y las recomendaciones. Primer caso, de 7 años atrás, un caso resuelto por mi colega Linda Grutter. Vean ustedes un paciente dentado superior, parcial inferior. La filosofía de Ginebra eran 8 implantes, hoy día podríamos pensar en 6. Y lo más importante que quiero que vean es que ella se inclinó por una restauración en circonio. Fíjense qué pasa 6 meses más tarde. Contacto cruzal, será el diseño. Son cosas que generalmente y recientemente estamos viendo en forma habitual, lo que se llama un chipping o una fractura. Entonces, existen complicaciones protésicas como la que ustedes ven acá, un contacto cruzal que se perdió. Probablemente esta restauración o la vamos a pulir o la vamos a evaluar en el tiempo. Si hay empaquetamiento alimentario, probablemente la vamos a cambiar. Y fíjense ustedes la fractografía que ven acá, cómo hay un desgaste previo a una fractura. Siempre es signo sine qua non cuando vemos una gran cantidad de desgaste del diente, al final que se desarrolla un chipping en esta zona. Entonces, ¿cómo evitarlas? Vamos a partir, primero que nada, por dónde saqué toda la información. Desde los consensos, desde la literatura, desde los ITI Treatment Guides o protocolos, para también mostrarles nuestra experiencia en Ginebra. Vamos a vivir entonces las complicaciones protésicas en lo que son las fracturas del material cosmético, ya sea en prótesis fija unitaria y prótesis fija plural, en las pérdidas de la retención y en otras complicaciones que son menos frecuentes, como son las fracturas de tornillos o los núcleos cerámicos. Y para darles recomendaciones clínicas. Vamos primero con el chipping. En los últimos años, el chipping de la cerámica estética ha sido descrito como la complicación más frecuente, ya sea en prótesis fija plural o prótesis fija unitaria. Y aquí ven ustedes algunos artículos típicos que hablan al respecto. Y sobre todo en lo que son los puentes on circonio. Aquí pueden ver test, literaturas o reviews sistemáticos que hablan al respecto. ¿Pero qué es un chipping? Fíjense ustedes, un bull level, zona lateral. Después que ustedes han insertado esa pieza dentaria con ese implante, ese paciente llega a los 6, 4 meses. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Qué le van a decir al paciente? ¿Es que este chipping es crítico o no crítico? Es decir, ¿ustedes lo reparan o lo dejan?
Entonces ha existido bastante confusión en lo que es la literatura. Como ven ustedes ahí, hay distintas denominaciones, lo que es un chipping menor, mayor, un chipping que puede ser reatrapado o no reatrapado, y fueron básicamente Ames en el 2010 cuando empezó a reconocer que habían ciertos problemas para la recopilación de datos. Sobre todo la gente que hacía systematic review no era capaz de discernir entre una pieza crítica, es decir, la tengo que cambiar, u otra que no tengo que cambiar. Y luego fue el profesor Anusavich quien exigió una clasificación uniforme a estos chipping de la cerámica cosmética. Vean ustedes dos piezas dentarias, un chipping probablemente que no es crítico, lo pueden pulir, no se ha perdido el contacto de la cúspide de soporte, y un chipping que probablemente ustedes lo pueden, debieran en el fondo sacar esa pieza dentaria porque aquí hay probabilidad de un empaquetamiento alimentario. O probablemente controlar en el tiempo, pulirlo y después ver si realmente esa pieza dentaria tiene o no empaquetamiento alimentario. ¿Por qué? Porque todavía aquí hay un contacto interproximal. Fíjense ustedes, hay otro, piezas anteriores. ¿Qué creen? ¿Crítico o no crítico para ustedes esta pieza que está acá? Es decir, llega un paciente después que ustedes le han hecho la rehabilitación, ¿ustedes lo cambian o no? Probablemente sí, porque hay una alteración ya de la función y de la estética. Vamos a ver entonces, fracturas del material cosmético, lo vamos a dividir en material, diseño y lo que es la oclusión. Corona sobre implantes, la tasa de fracaso. A los 5 años, en restauraciones en resina o cerámica, 3,5% a 5 años. ¿Creen ustedes que hay diferencia entre las restauraciones libre de metal o no libre de metal? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Yo también creía lo mismo, pero no. No se ha encontrado diferencia entre estos dos tipos de restauraciones. Estoy hablando de restauraciones unitarias sobre implante. Vamos con la prótesis fija plural. La tasa de fractura en la cerámica cosmética, 7,5 a 5 años. Vamos subiendo. Y la tasa de fractura del compósito, la resina cosmética, 20%. ¿Por qué? Porque aquí en estos reviews, liderados por Peterson, tomaban en cuenta las restauraciones completas en metal, compósito, metal, resina. ¿Qué creen ustedes que pasa con las rehabilitaciones en circonio sobre implantes? Fíjense ustedes, el grupo sueco del año 2013 publica un seguimiento a 8 años, con restauraciones totalmente inferiores sostenidas por 4 implantes. Y fíjense ustedes cómo aumenta la tasa de fracaso. Circonio, nuevamente, como yo les contaba en un principio, que era lo que más se veía habitualmente, a 8 años. Restauraciones sobre circonio, sobre implantes, es bastante escasa la literatura. Sin embargo, ya podemos tener un seguimiento de que estamos a los 8 años, podríamos tener una tasa de fracaso de un 40%. ¿Y qué pasa en nuestra facultad? Y aquí les quería mostrar un estudio que hicimos entre el 2001 y el 2008, aproximadamente 5 a 6 años nos duró hacer este estudio. Fue publicado este año en el Clinical Oral Investigation, fue mi tesis de máster, y también con esta tesis obtuvimos un premio en la Sociedad de Rehabilitación Suiza. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Incluimos a todos los pacientes, bruxaban o no bruxaban, tratados con restauraciones libres de metal, sobre dientes y sobre implantes. Les muestro acá la población. Entonces teníamos 57 restauraciones en alúmina, 58 en circonia y 26 puentes en circonio, ya sea 21 sobre implantes y 5 sobre dientes. Dado la población, no pudimos establecer realmente si habían diferencias entre dientes o implantes, pero como comentamos delante, nosotros también vimos que había una tendencia a desarrollar más fracturas sobre implantes. Les cuento qué hacíamos. Transiluminación, muy importante para sus clínicas. Cuando ustedes reciban una restauración libre de metal, lo mejor que pueden hacer es ocupar la lámpara fotopolimerizable y ver si hay un crack o hay algo que los pueda discernir entre una fractura. Entonces, ¿qué hacíamos? Las restauraciones eran secadas, transiluminadas, chequeábamos los contactos oclusales, fotos intraorales, y en caso que hubiera un chipping o una fractura, tomábamos una impresión, hacíamos un vaciado en yeso epóxico y después veíamos al microscopio de barrido realmente en forma cualitativa cuál podría ser el origen y por qué de esta fractura. Y después vamos a ver las aplicaciones clínicas de los resultados. Entonces yo les explicaba al principio que no había básicamente una clasificación de fracturas que nos dijera esta fractura es crítica, la sacamos y esta no es crítica a nivel de literatura. Y fue así como creamos la nuestra. Un crack, por ejemplo, que ustedes no ven, no crítico, un crack que podemos ver con la lámpara de fotopolimerizable crítico, después tenemos un chipping de la cerámica no crítico porque lo podemos pulir, y ya toda esta fila de abajo son fracturas críticas. Y esa fue la clasificación que nosotros proponemos hoy en día y que ya hemos sido citados en algunos artículos. Imágenes clínicas con la microscopía de barrido. Fíjense ustedes, siempre al inicio de cada fractura está el desgaste. Lo mismo acá. Fíjense ustedes, punto de contacto para nosotros en este caso no fue considerado una fractura crítica. ¿Por qué? Porque aún existía el contacto oclusal en la zona y en la cúspide de soporte.
No es tan importante que vimos las cifras, pero en fondo, si vemos en las restauraciones de corona sobre alumna, tenemos el 90% prácticamente a 5 años, más o menos en relación a lo que ya habíamos visto en la literatura. Pero fíjense, esto es lo más importante. Fíjense qué pasaba entre los 4 y los 6 años. Es decir, las fracturas no ocurren solamente en un inicio, sino son súper importantes los controles de la oclusión que ustedes puedan hacer con su paciente. No solamente al año, a los 2 años, sino siempre. Es decir, cuando ustedes encuentren un punto de contacto en una cresta marginal, hoy día les puedo decir, intenten sacarlo, céntrenlo lo más posible para evitar fracturas en cualquier tipo de restauración. Fíjense qué pasó con las restauraciones unitarias en circonia, exactamente lo mismo. Fracturas entre los 3 y los 5 años. Es decir, las fracturas no vienen solamente al principio, como ocurren con los puentes en circonio. Fíjense ustedes cómo bajan los puentes en circonio al 70% de sobrevida solamente a los 3 años.